Más de un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o desperdicia a nivel mundial, y buena parte lo hace antes de llegar a nuestras casas, en el proceso de producción, procesamiento y distribución. Estas cifras son todavía más preocupantes teniendo en cuenta que más de 1.000 millones de personas pasan hambre en el mundo. Paradójicamente, tiramos de forma sistemática comida que muchas personas necesitan. Esto, evidentemente, tiene un impacto más allá del alimentario. El 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están asociadas con comida que no se consume. De hecho, si el desperdicio alimentario fuese un país, sería el tercer emisor de gases de efecto invernadero del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China. Las buenas noticias llegan, como siempre, de la mano de personas comprometidas, de emprendedores en el ámbito del foodtech y el agrotech que buscan fórmulas orientadas al aprovechamiento del desecho alimentario, que permiten avanzar hacia la gestión circular del residuo. En el episodio de hoy hablamos con Daniel Andreu, cofundador y CEO de AgroSingularity. AgroSingularity nació en 2019 y produce ingredientes alimentarios a partir de la merma de la producción agrícola, con el objetivo de dar una segunda vida al desecho alimentario. Desde Murcia y junto a otros dos fundadores, Daniel nos contará los inicios de AgroSingularity, cómo se puede generar un prototipo de un producto técnicamente complejo, el reto de construir la compañía en un contexto marcado por el COVID y cómo ha evolucionado su catálogo de productos. Finalmente, hablaremos sobre cuál es el impacto positivo que está generando su estrategia de crecimiento y modelo financiero. Esperemos que disfrutéis del episodio. Hola, soy Xavi Vallés. Hola, soy Pau Tena. Y esto es Geni, un espacio de conversación con la generación Impacto. Hola, soy Xavier Vallés. Hola, soy Pau y hoy tenemos el placer de estar con Daniel Andreu, CEO y cofundador de AgroSingularity. Hola Pau, Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí de viaje. Vienes de Murcia. Vengo de Murcia. Para esto estamos honrados de que vengas. De Murcia, la capital, y donde haga falta, realmente. Genial, pues empezamos por el principio. Cuéntanos qué es AgroSingularity. Ostras, para decir que es AgroSingularity, casi que yo creo que los proyectos vienen más de la mano de los fundadores. Al final, yo soy una persona que no tiene ningún background técnico a nivel de alimentación, o sea, no soy de formación ni biólogo, ni tecnólogo de alimentos, ni este tipo de cosas. Toda mi formación y carrera profesional ha sido en el mundo industrial, en la automoción. Pero bueno, después de un breve paso por el mundo de la tecnología, pues me quedé un poco varado, por decirlo de alguna forma, en Murcia, y hicimos la técnica de oye, qué hay alrededor nuestra, qué podemos hacer y dónde podemos aportar valor, ¿no? Entonces realmente nos dimos cuenta de que el tema de la economía circular, se han intentado poner en marcha muchísimos proyectos desde la parte más de innovación, centro tecnológico, universidad, pero siempre se habían quedado parados en la parte de la operación. O sea, esto al final hay que escalar el modelo, hay que ponerlo a funcionar y tiene que llegar a los clientes sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, al final en una breve reflexión durante 2018, no me lo pensé mucho, no hay un momento eureka de, voy a hacer esto porque es lo que más me apetece en el mundo hoy, sino básicamente, oye, pues nos parecía buena idea, estábamos en el lugar, yo creo que adecuado dentro de España este proyecto, en Navarra, Murcia, podía ser un proyecto que hubiera funcionado y que funciona muy bien, y nosotros estábamos en Murcia, ¿no? Entonces fuimos juntando pequeñas piezas, el famoso MVP, oye, pues somos capaces de construir una cadena de suministro con una materia prima que ya no se va a usar más para hacer un ingrediente y tal. Una pregunta, ¿cómo empiezas, o sea, cómo haces un MVP con un proceso industrial que necesitas tanto CAPEX, ¿no? En ese sentido. Hostia, es un poco... Ay, perdón, digo muchas palabrotas, perdón. No, tranquilo. No sé si se puede decirle palabrotas, pero el MVP nuestro fue, me fui un día a una alhóndiga es como un mercado donde está en medio del campo que llega todos los productos que se recogen en ese día, hay una pizarra que es donde marca el precio de cada producto. Cuando acabó el día vi que quedaban excedentes y entonces me compré un palo que es un cajón gigante de 700 kilos de tronchos, que son los troncos de los brócolis, lo que no se va a usar y se va a dar de comer a los animales, y le pedí a un amigo mío transportista que me lo llevara a una unidad de procesamiento que había en medio del campo. Una locura. Al día siguiente fuimos, cuchillo en mano, cortando brócoli allí, viendo cómo se hacía y tal, y estuvimos 24 horas de proceso y otras 24 horas de deshidratado, para ver cómo eso se deshidrataba, se le quitaba el agua y tal.
Porque el producto base es producto vegetal Es un que producto vegetal deshidratáis seco en polvo. y convertís en polvo. Es el formato final que el consumidor, bueno, más que el consumidor, más el cliente recibe en su fábrica para mezclarlo con otros ingredientes para poder hacer un producto o ponerlo encima de un producto, etc. Ahora llegaremos a la parte más técnica. Pero ese fue el MVP a primavera de 2018, algo así. Que si jiji, que si jaja, que si vamos, que si nos vamos, que si te juntas con uno, con otro y tal. Y nos plantamos en julio del 2019. 22 de julio del 2019, el cumpleaños de mi mujer. Y no fui a comer, estaba de notarios. Me lo tiene guardado para toda la vida. Pero es que una empresa anterior que fundé de tecnología, de software, la fundé el 19 de abril, que es el cumpleaños de mi madre. O sea que la próxima tiene que ser el 2 de mayo, que es cuando cumple mi hija. ¿Sabes? Las 3 mujeres más importantes de mi vida. Entonces, el 22 de julio fundamos la compañía y nos dimos un plazo, un año. Es decir, oye, desde julio a julio. ¿Y la fundas tú solo o con alguien más? 2 socios más. ¿Y había algún socio con background técnico? Había 2, realmente. Había uno que pertenecía no tanto al background técnico de productos, sino a temas de innovación en el sector primario, etc. Tenía bastantes contactos. Y luego está Luis, que es doctor en biología. O sea, este sí que sabía de lo que, de lo que hablábamos. Algo de idea tenía, ¿no? Realmente. ¿Y ellos también se involucraron en la parte del MVP? O sea, cuando tú estabais los 3 ya. Efectivamente, estábamos los 3. De hecho, a ese tercer socio nos conocimos a pares. Yo conocí a Juanfran, que fue el primer socio, esta persona que tenía conocimiento del sector de innovación. Conocí a él, a Luis, porque son papás del cole, se conocían del cole. Y entonces en ese MVP, en medio del campo de Cartagena, nos conocimos finalmente los 3. Pero en ese momento ya sabíais cuál iba a ser la solución o habíais identificado el problema, pero no sabíais qué hacer todavía. Ni el problema, ni la solución. Estábamos haciendo cosas. O sea, nos estábamos dando de listos, básicamente. Aquí cojo una cosa que sobra y esto lo convierto en un ingrediente y esto se lo voy a vender a todo Dios. Bueno, el final es mucho más complicado que todo eso, ¿no? Entonces, realmente hicimos ese primer MVP, nos dimos cuenta de que, oye, esto, para bajarlo a nivel técnico, un ingrediente tecnológico para la industria alimentaria, que es algo bastante complejo, con tiempos de decisión muy largos, había que conocer mucho más el producto, ¿no? Entonces dijimos, oye, nos damos un año, y si en un año esto no ha funcionado, no pasa nada. Lo dejamos y a otra cosa, ¿no? En agosto... ¿Qué quiere decir funcionar o no funcionar? Tracción comercial. Vale, o sea, ventas, os pusisteis métricas de ventas. Ventas, o sea, ventas. Vale. O sea, esto se tiene que vender. Empezamos por un producto que fue utilizando la materia, iba a decirlo en inglés, el raw material, la materia prima de brócoli, lo que se descarta del brócoli, transformarlo en un ingrediente que funcionara como un aroma natural. ¿Por qué se descarta del brócoli? Es decir, en plantas de producción que utilizan el brócoli, de forma sistemática tiran ese tronco. Toda materia prima tiene una historia. Y cada historia pues es única, básicamente. El tema del brócoli viene mucho porque el 12% de los brócolis frescos que se venden en el mundo se producen en Murcia. Si esto lo escucha Jesús Monleón, me dirá, siempre dices lo mismo, cabrón. Es el ejemplo más ilustrativo, ¿no? El 12% de toda la producción de brócoli que se vende en el mundo sale de Murcia. ¿De verdad? Sí. Ostras, qué dato, ¿eh? Es un dato demoledor. Y todavía más demoledor que hace 40 años el brócoli no existía en Murcia. Porque eso se introduce, un semillero japonés y tal, y lo introduce en la región, ¿no? Entonces, básicamente, no sé si tenéis en la cabeza que es un brócoli, pero es un vegetal muy grande, y manualmente en las líneas, señoras y señores, con cuchillo en mano, recortan y pelan y descartan pues, un tamaño de unos 30 centímetros, 20 centímetros de lo que es el tronco, que realmente es donde están los nutrientes, porque la planta se alimenta por el tronco hacia la parte de arriba, ¿no? Y hasta ahora eso se tiraba. Se gestiona. Aquí no hay cadáveres. Todos los cadáveres se hacen desaparecer. ¿Dónde desaparecen? Alimentación animal. Yo me deshago de esto, viene mi amigo ganadero que está cerca, viene con el tractor, se lo lleva y mi problema medioambiental desaparece como fabricante o productor de productos frescos, ¿no? Realmente. Pero hay otras muchas salidas de muchísimo más valor que hacer esto realmente, porque el vegetal en descomposición emite metano. Si se lo doy de comer a un animal, se tira un pedete, emite metano. Es decir, al final acaba todo en emisiones de metano, ¿no? Entonces, hay soluciones que mitigan esas emisiones y además aportan valor a una cadena, oye, pues que está buscando ingredientes naturales, de kilómetro cero, mucho más sostenibles, etc. ¿No? Hay un empuje comercial importante. ¿Y tú le compras directamente ese producto raw material al que genera ese residuo, o es un pool
de residuos que se van generando y tú luego compras desde ahí? ¿Cómo funciona? O sea, nosotros, siguiendo con la historia de la compañía, en agosto, aparte de darnos cuenta de que teníamos un año de objetivo, de deadline para poner la compañía en modo revenue, nos dimos cuenta de que haría falta cierta inversión adicional a la que habíamos hecho nosotros. Entonces metimos un grupo inversor del País Vasco, Business Angel, súper atípico, porque era el 75% de la selección argentina de básquet. Nochoni, Escola, Campaso, etc. Tenían una pequeña sociedad de inversión, hacían inversiones en startups. Vale. Al gestor de capital le pareció buena idea lo que hacíamos y nos dejaron ahí un ticket de 100.000 euros. Eso sí que es Venture Capital de verdad. No teníamos ni el registro sanitario. Es decir, desde sanidad no sabíamos si nos iban a dejar operar. Esto sí que era riesgo, capital riesgo de verdad. No el de ahora, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, en ese punto, ese dinero lo usamos para construir las primeras cadenas de suministro. Es decir, nosotros teníamos la idea de que con esta solución de puta madre, los agricultores o grandes cooperativos o grandes empresas agrícolas nos iban a atender con una alfombra roja. Hostia, aquí vienen los de AgroSingularity, ¿qué va? Para ellos es uno más de 1000 cosas que tienen que hacer, no le echan números, no le echan cuentas, que me estás pidiendo que esto lo deje en un sitio para que no se convierta en un residuo y se pueda seguir aprovechando. Me está dando muchos problemas, mucho follón realmente. ¿Qué ganan ellos dándote a ti el producto? Nosotros se lo valorizamos, a nosotros no nos lo regalan, se lo compramos. ¿Y anteriormente se lo compraban? Se lo compraban o lo regalaban, pero lo vendían a un precio muy, muy barato. Es decir, o sea, estás monetizando un residuo que antes casi nunca monetizaba. Ellos pueden construir un nuevo modelo de negocio y pueden valorizar esto. Para que hagáis una idea, nosotros, una de las materias primas se vende para alimentación animal a 1 céntimo el kilo y nosotros se la compramos a 4 céntimos el kilo, 4 veces el valor de antes, ¿no? ¿Y por qué motivo? Porque al final no tienes competencia, nadie estaba interesado en ese residuo. Mi competencia es el ganadero, que se la sigue llevando para darle de comer a los animales. Yo no sé si tenéis los números de población animal en el mundo, pero creo que hay 10.000 millones de cabras, algo así, o 7.000 millones de vacas, o hay números locos de estos, ¿no? El pozo en Murcia, no sé, pero creo que pasan por la factoría cada día 5.000 cerdos. Pero multiplicas el precio por 4 respecto a lo que compraban los ganaderos. Efectivamente. Para garantizarte la demanda. Efectivamente. Pero lo que pasa es que el ganadero, la gestión es totalmente diferente. La fábrica, nosotros nos acoplamos a cadenas de suministro bien del sector inicial, es decir, la cooperativa agrícola, por poner un ejemplo, que dentro de su proceso, como hablábamos del brócoli, corta el troncho y eso lo deja en el suelo, en un silo, y luego viene el ganadero con el tractor y se lo lleva y chimpún el problema, ¿no? Con nosotros es un poco más complejo. Porque entiendo que tiene unos tiempos para que no entre en un umbral de descomposición determinado. Efectivamente, los tiempos de oxidación, guárdamelo 24 horas en una cámara frigorífica que tiene un coste energético, oye, no me lo puedes dejar tocar el suelo, tiene que ir en unos box y guardados bien. Es decir, o sea, pagas los esfuerzos que tienen por que el servicio adicional que tienen vale. que hacer realmente, ¿no? Vale. Entonces, y además nunca hemos puesto barreras, es decir, un vegetal fresco tiene fluctuaciones de precio. La alcachofa la encuentras a 2 euros el kilo, o a 3 euros, o a 1, dependiendo de la campaña, pero este subproducto tiende a valor cero, realmente. Entonces es mucho más estable y para nosotros, a la hora de construir un escandallo de producto, es mucho más eficiente y mucho mejor, ¿no? ¿Siempre es producto de la zona de Murcia, Valencia? Si no, la operativa, la logística te come los márgenes. Es decir, tú cuando transportas vegetales frescos, transportas 90% agua. Es decir, si midiéramos el agua que exportamos a los mercados europeos, seríamos el mayor exportador de agua del planeta, porque se va con los vegetales. Y nosotros utilizamos esa materia prima fresca para convertirla en una materia prima seca. Cuando hacemos ese proceso, es un proceso de conservación, y lo que antes duraba 2 o 3 semanas, ahora dura 2 años. ¿En qué consiste el proceso? Son procesos dependiendo, tenemos lo que llamamos cadena corta y cadena larga. Cadena corta, todo empieza por coger materia prima fresca, transformarlo en una materia prima seca, quitándole el agua a baja temperatura, imaginaros el horno de casa, pero a nivel mega industrial y en otro tipo de proceso, pero la tecnología es parecida. Se trabaja a baja temperatura, 50-60 grados, no se pone a 180 como el cocido o el asado en el horno. ¿Por qué? Para proteger lo que son vitaminas, colores, proteínas, principios activos, etc. A partir de ahí, lo que llamamos en cadena corta, sufre otra serie de procesos que lo llevan a un producto micronizado, es algo muy parecido a textura de la harina, por decirlo de una manera, que eso permite introducirlo en formulaciones de productos finales, como un aroma natural, un color natural, etc., ¿no? Las típicas proteínas de gimnasio que a veces llevan proteína de guisante, esto no tiene nada que ver. Bueno, sí, la proteína de guisante sí, pero no tiene que ver... Bueno,
tiene parte que ver con lo que hacemos nosotros. Y luego tenemos un proceso de cadena larga. Y una pregunta, ¿este proceso es igual para todos los alimentos? O, por ejemplo, la calabaza, en vez de 50 grados son 80 y hay diferencia con otros Cada productos. materia prima tiene una historia y cada materia prima tiene un proceso diferente. ¿Y eso no complejiza un huevo la Complejiza, operativa? y fue el primer error que cometimos. Nosotros pensamos que podíamos valorizar todos los subproductos del campo. Nosotros, cuando entablamos una relación de supply chain con un proveedor, miramos dos cosas, lo que llamamos el food safety y el food security. Uno es que haya seguridad de que este sigue siendo seguro para ser consumido por humanos, y la otra que haya un suministro o garantice un suministro para poder transformarlo en un ingrediente que podamos llevar a volumen a la industria, ¿no? Y trabajamos en las dos partes. Es decir, por suerte o por desgracia, los productores tienen mermas estructurales. O sea, por mucho que ellos hagan procesos eficientes cada vez más y tal, siempre tienen una merma estructural que ronda entre el 7 y el 9% del total de la producción realmente. Es una industria primaria. ¿Y esto es solo industria primaria? Por ejemplo, un Don Simón que produce zumos de Don Simón, por ejemplo, las naranjas, tal vez hay ciertas naranjas que también podéis vosotros consumirlas o no. ¿O es solamente Sí, agricultores? No hemos llegado, trabajamos con proveedores primarios, agrícola, y con empresas, sobre todo de la parte de que hacen mermeladas, conservas, etc. ¿Por qué estos? Porque básicamente, si tú piensas en una conserva de una alcachofa, te meten el corazón en un bote. Todo lo que hay alrededor lo pelan y lo descartan. Es un lag de su proceso realmente, ¿no? Entonces ahí lo podemos aprovechar. La de zumos tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que generan un gran volumen. La desventaja es que todo lo bueno del alimento ya va en el zumo. Ahí nada más que podemos aprovechar pues, ciertas cosas como las fibras o cosas así. Pero siempre son residuos, nunca plantáis a propósito para producir producto. La palabra residuo en nuestro vocabulario está totalmente prohibido. Desecho, merma, subproducto. Y hacemos procesos no de reciclaje, porque aquí parece que estás transformando el cartón viejo en algo nuevo, sino que era más glamuroso la parte de upcycling, ¿no? Que viene más del lenguaje anglosajón, ¿no? Que es darle una segunda vida a una materia prima para poder terminar de revalorizarla, ¿no? Que realmente sea eficiente. ¿Y hay competidores que hagan este mismo producto pero con producto primario? Sí, es decir, nosotros tenemos 3 niveles de competencia. Tenemos la competencia asiática, donde cuando pides una certificación te aparecen 100 certificados de todos tipos. Los chinos siempre tienen todos los certificados, no sé cómo se la apañan, con lo que me cuesta a mí tener, y ellos tienen de todos, ¿no? Luego tenemos una competencia más tradicional, como dices tú, Xavi, es gente que ha integrado verticalmente su negocio y planta ex proceso para fabricar ese ingrediente. Y luego hay una competencia más parecida a nosotros, que en Europa hay 4 empresas, muy enfocadas a ciertas materias primas, que hay engancho con la primera parte de nos metimos en una vorágine de intentar solucionar los problemas del campo de todos los subproductos, y eso es inviable. Te tienes que centrar en algunas materias primas realmente, ¿no? ¿Seguís en expansión? ¿Seguís buscando un nuevo producto a incorporar o...? No. ¿Cuántos productos tenéis? ¿Qué catálogo de...? Nosotros a día de hoy trabajamos con 9 materias primas que nos permiten hacer 23 productos diferentes, ¿vale? Se busca la eficiencia en la compra de materia prima para obtener productos de alto valor. De hecho, la compañía tiene proyectos para poder seguir evolucionando la cartera de productos hacia ingredientes mucho más tecnológicos. El año pasado solicitamos la patente para el proceso de fibra dietética alimentaria. Este año vamos a solicitar la patente para otro ingrediente que es súper especial, que es beta-glucano. O sea, no sé hasta dónde conocéis de o sea, el producto no se vende como polvo de calabaza, polvo de alcachofa, se vende con... Algunos sí, otros no. Uh-huh. Algunos se vende como polvo de alcachofa para un plato preparado, por ejemplo, y otro se vende fibra que proviene de la alcachofa. Que en el primer caso sería como una ave creme, digamos. Sí, una mezcla de ave creme que lo pueden meter, o es que hay infinidad de usos. Es decir, para que la gente tenga una idea, el 80% de los alimentos que consumimos en caja en un supermercado llevan ingredientes, ya sean aditivos artificiales o ingredientes naturales. También se lo decía a una persona que estaba reunido, digo, que sepas que las gambas son blancas. Luego hay un catálogo de colores que te hace que sean naranja, es decir, y tú puedes elegir el color del naranja que quieres realmente, es como una paleta de colores, ¿no? Entonces, se utilizan muchísimos aditivos en la industria, muchísimos ingredientes, pues que hacen funciones desde, yo qué sé, desde que compres un trozo de carne y la pongas en la sartén y no se quede hecho escuchimizada, para que mantenga el agua, retenga los lípidos, las grasas, etc., a los pescados, por ejemplo, el pescado salvaje que se ultracongela en alta mar,
eso es imposible de filetear con un cuchillo. Tienes que echarle ciertos aditivos para que cuando llegue a casa tú puedas lonchearlo, que sea fácil, etc., ¿no? O sea, cuando vemos una etiqueta de un producto que lleva las estas que nadie entiende, parte de esas las producís vosotros. Nosotros son ingredientes naturales. Hay ciertos ingredientes naturales que hacen funciones de aditivos artificiales que se etiquetan con número E. Pero el 60%, creo, el 70% son aditivos artificiales. Si pone potenciador del sabor, sí puede ser un... Glutamato es un ingrediente natural. Lo que pasa es que está clasificado como un aditivo, o está en la categoría de número E, pero es un aditivo, pero es natural. El ácido cítrico viene del limón, pero te lo catalogan como un número E. Lo de número B, número E. E, de España. ¿Qué quiere decir? Una categorización de ingredientes. Tienes ingredientes naturales, ¿Vale? una harina, un vegetal deshidratado, etc. Y luego tienes ciertos números que suelen ser ingredientes técnicos que van desde, yo qué sé, ahora, por ejemplo, en verano se prohibió el uso de dióxido de titanio. Y tú dices, hostia, dióxido de titanio. Pues es un blanqueante que se ha usado durante 60 años en la industria alimentaria, sobre todo en helados y cosas así, ¿no? El E162, pues es un derivado de síntesis química del color rojo que se produce por el licopeno que tiene el tomate, ¿no? Realmente. Entonces ahora la industria está intentando complacer a la demanda del consumidor. El consumidor demanda productos mucho más naturales, Transparencia también, ¿no? que la etiqueta, los números de ingredientes de la etiqueta sea el menor posible. Es decir, una Fanta de naranja tiene, creo que son 23 ingredientes diferentes, tío. Una Fanta de naranja. No es real food, ¿no? Bueno, esto es real food. Si queréis entramos en esa parte, soy bastante hater de esto. Pero, joder, tío, una Fanta de naranja, tío, que es una bebida que es, entre comillas, es súper simple, lleva un concentrado de naranja, pero lleva un mogollón de ingredientes que la hacen ser Fanta de naranja, realmente. De Coca-Cola no sabemos cuántos tiene, ¿no? 9 creo. Ah, 9. 9. O sea, Bastante sabemos parte de la Perfect Recipe. Bueno, la receta secreta esa que dicen famosa que está en una caja fuerte, una caja, no sé sí, qué. No sé yo porque hasta qué punto. De hecho, lo de la Fanta hay una historia curiosa porque cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Coca-Cola tenía una fábrica en Alemania y cuando cayó la guerra y se levantó el muro, la fábrica se quedó en mitad Alemania Oriental y en mitad Alemania Occidental. Claro, la oriental era ya soviética, esto ya chapa y poco más, y la occidental digo, ostras, esto nos han dejado tirados aquí. Y entonces con lo que encontraron a mano, que si el zumo de naranja, no sé cuánto tal, se inventaron la Fanta y la lanzaron en Europa. Y Coca-Cola vio que eso había funcionado de puta madre y entonces vino, que esto es mío. Y se la quedó realmente, pero fue a raíz de un abandono literal de Coca-Cola a la gente de Alemania, a la fábrica de Alemania. Entonces, tras el proceso productivo, llegamos a un producto seco, que entiendo que eso tiene una conservación complicada, porque en términos de humedad, etcétera, ¿cómo lo almacenáis? ¿Cómo lo distribuís? Al final nuestros ingredientes han evolucionado, ¿vale? Empezamos, como decía antes, con una cartera de materias primas muy grande, pero no era eficiente luego construir y llegar a esas famosas economías de escala, ¿no? El año pasado empezamos a reducir el número de materias primas y empezamos un proceso de I+D 2.0, por decirlo de alguna manera. Ahí aparece la patente para la fibra, otro tipo de estudios, una solución para la industria cárnica para la sal nitrificante, es decir, ingredientes técnicos de verdad. Un conservante natural que quita un número E, por ejemplo. Para cada ingrediente necesitas sacar una patente. No. ¿O no? No. Sacamos patentes donde realmente hay un esfuerzo grande del equipo de I+D. Vale, y la patente lo que te permite... Es el proceso realmente. Yo no puedo patentar una alcachofa. La alcachofa es impatentable. Es lo que hay. Ni el subproducto subproducto resultado tampoco. Es un secreto industrial. Es decir, imaginaros una Nespresso, que Nespresso patenta lo que es la máquina, entonces tú metes una cápsula y te sale un café. Pues nosotros metemos una materia prima en ese proceso y nos sale un ingrediente. ¿Esto te permitiría licenciar el proceso productivo a otras compañías? Exactamente. Entramos en otro modelo diferente. Hay startups y equipos de investigación que han invertido mucho en la parte de I+D y su escalado comercial pasa por el licenciamiento de ese conocimiento y nosotros preferimos operar nuestro modelo a través de nuestro producto. Nosotros somos una empresa de producto, realmente. Porque aquí pues hemos visto muchas startups en las que ha colaborado universidades, etcétera. En este caso es todo conocimiento in-house que habéis desarrollado. Es conocimiento liderado in-house y no hemos apoyado en conocimiento público. Desde la Universidad de Murcia, de la Facultad de Tecnología de los Alimentos, hemos colaborado con la Universidad de Farmacología de Salamanca. ¿De farmacología? De farmacia, sí. ¿Y eso? Pues
Hay ciertos principios activos que son antioxidantes, polifenoles. Entonces queríamos evaluar el grado de función que tenía el alimento. Dentro de los polifenoles hay millones de tipos de polifenoles. ¿Qué tipo de polifenoles teníamos? Si se podían estandarizar, ¿no? Es decir, un montón de cuestiones que no teníamos respuesta y las tuvimos con ellos. O sea que tenéis la línea de alimentario, aromático y sanitario, farmacéutico. No, eso es otra cosa que conforme nos vamos haciendo mayores, vamos centrando el tiro. Es decir, al final, tú al principio de una startup, da igual que sea nosotros o cualquier otro tipo, pegas tiros hasta que pegas un tiro y matas encuentras, a alguien. Encuentras a alguien o yo que sé, estás picando piedra y encuentras la veta de oro y te tiras a muerte ahí a agotarla, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que donde realmente éramos buenos era en ciertos productos para ciertos sectores, sobre todo antioxidantes y preservantes y fibras, y sobre todo para el sector cárnico y el de bakery, que el bakery al final es todo lo que es panificación, confitería, bollería, etc. ¿Y quién es vuestro cliente? O sea, ¿qué clientes tenéis o algún nombre que podrías dar para entender mejor? ¿Son productores o son marcas que luego vemos en el supermercado? Nuestro cliente, por desgracia no te puedo decir muchos nombres, pero es un fabricante de alimentos. Es un fabricante, o bien sea de marca blanca para la distribución, ¿vale?, o bien sea una marca que comercializa con su propio logo en el lineal del supermercado. Son alimentos que tú puedes encontrar en una caja: galletas, pastas, bebidas, platos preparados, panificación. Es decir, todo lo que tú te ingulles o que tengas en el frigo puede ser un cliente nuestro. Si no lo comprasen de AgroSingularity, estarían comprando un producto posiblemente producido por un ingrediente primario. Pues estarían comprándolo bien por síntesis química. A ver, aquí hay una pequeña revolución. Los olores y los aromas, o sea, los aromas, olores es lo mismo, los aromas y los colores históricamente se han hecho por síntesis química. ¿Y eso qué es? Pues cojo el color verde de la espinaca y lo reproduzco químicamente, pero no tiene ni nutrientes, es el color. Puro. No es real food. No es real food, dale con el real food. No es un ingrediente nutricionalmente ampliado, por decirlo de alguna manera. Y lo que hay una tendencia es lo que se llama el coloring food stuff. Es decir, uso alimentos que dan color, pero además me dan vitaminas, me dan proteínas, tienen otro tipo de características, ¿no? Y esto está cambiando realmente. Entonces, la industria alimentaria necesita de dos tipos de ingredientes: los ingredientes naturales para hacer ciertos productos y de ciertos aditivos o ingredientes tecnológicos para hacer otro tipo. Nuestro cliente puede comprar de un lado y de otro. Entiendo, de hecho, que diversifican proveedores, ¿no? Es decir, no eres el único. Siempre. O sea, no te puedes casar con alguien, y más después del COVID, que ha habido mucho sufrimiento con las cadenas de suministro, etc., y nadie se casa con un solo proveedor, porque estás poniendo en riesgo paradas de fábrica, roturas de stock, etc., ¿no? Y todo este proceso de I+D os implica un coste de producción de vuestro producto que, o sea, ¿sois una marca premium a nivel coste o tenéis un coste similar a lo que podría ser? Eso fue el gran cambio que nos dimos cuenta el año pasado. Durante el COVID vivimos muy cómodos, porque como nada... Nacisteis en el COVID. Nacimos en el COVID, realmente. 2 semanas antes de que nos encerraran en casa, nos entró un pedido de un cliente y yo me acojoné. Digo, ostras, ¿ahora cómo hacemos esto? Y 2 semanas después, un cliente de Barcelona, que sigue siendo cliente de la compañía, nos pide 2 toneladas. Y dice, ¿cómo se fabrican 2 toneladas, tío? O sea, es que no teníamos ni idea, nos pilló a contrapié. Nosotros pensábamos con el COVID, pues sí, íbamos a cerrar, porque básicamente era una putada grande, ¿no? Entonces, durante el COVID vivimos muy cómodos porque como estaba todo el mundo cerrado y todos los fabricantes buscando proveedores lo más cercanos posibles a las fábricas, ahí nosotros éramos una tabla de salvamento en medio del océano, que nadie sabía lo que estaba pasando, ni sobre todo cuánto iba a durar, ¿no? Pero en cuanto empezó a abrir las cadenas de suministro, nos dimos cuenta que esa gama de productos es un commodity. Vamos a luchar a nivel de precio, y a nivel de precio nos van a ganar porque hay otros fabricantes con muchísimas mejores economías de escala. Claro. Y ahí fue donde empezamos a pivotar a realmente una empresa de food tech. Es decir, hay startups que tienen una idea de un producto, se meten en el laboratorio y hasta que no lo terminan no ven la fase de lanzamiento. Y nosotros dijimos, oye, ponemos ya a rodar el modelo operacional, aunque sea con un commodity, y vayamos evolucionando. Cuando llegó más o menos la apertura de mercados y tal, nos dimos cuenta de que nos podíamos quedar fuera de juego enseguida y pusimos todos los recursos. Nosotros el año pasado gastamos un 40% de la facturación en I+D. Y fue un esfuerzo muy grande del equipo para llegar a esto. ¿A nivel equipo también es así en la proporción? O sea, estáis repartidos, no sé cuántas personas sois en el equipo. Somos pero 12.
12. Y de esas, ¿cuántos son comerciales? ¿Cuántos son I+D? Tenemos 3 grandes áreas en la compañía: área de operaciones y finanzas. Al final es un negocio de céntimos, hay que tener un control y una sensibilidad de lo que es el escandallo de producto, cómo se produce, etc. Luego tenemos un área de comercial, de business development, que ahora mismo hay 3 personas más yo, es decir, 3 y media, porque yo hago un poco. Estás en todo, ¿no? En todo y nada. Y luego tenemos un área de I+D, que es un 30% de personal de la compañía. O sea, somos 12-4 personas. Que ahí están los biólogos, las personas más técnicas. Nuestro director en este argot nuestro existe la figura de NPD, que es New Product Development. Vale. Entonces, el director de New Product Development es un doctor en microbiología. ¿Ingenieros agrónomos o esto ya es más el campo? No, ingenieros agrónomos y tal es más el campo, esto es más tecnología core de... Esto es foodtech de verdad, esto no es el delivery que han metido en foodtech a Globo, no, esto es tecnología de los alimentos de ciencia real, ¿no? Y tenemos tecnólogos de alimentos, microbiólogos, Luis es licenciado en biología y además nosotros tenemos un laboratorio de aplicaciones que todos nuestros ingredientes los probamos en los productos de los clientes. Y nosotros le mandamos una muestra, la demo de software, por decirlo de alguna manera, pero en paralelo nosotros también probamos ese ingrediente en el producto. Si vamos a hacer un desarrollo con un cliente de una hamburguesa, probamos el ingrediente de la hamburguesa. Entonces, para hacer eso, tenemos otro compañero, Alex, que es grado culinario. Tenemos un cocinero, un chef de carrera en la empresa, que es el que termina de probar ese producto con el método de producción que tiene el cliente. ¿Y esto, el hecho de ser una compañía de foodtech, te permite salir del entorno de la commodity, que te perciban distinto, o es complicado? A ver, de esto hay muchas opiniones. Es decir, si tú me preguntas si somos una startup, yo te diría que no. Somos una micropyme. Porque a mi cliente, desde la parte de comercial y marketing, las startups todavía le llaman la atención, innovación, open innovation y todos estos temas, pero a la parte de compras le gustan las pymes. O sea, si yo voy a trabajar contigo, me tienes que garantizar que mañana vas a existir. Y las startups, como sabéis, tienen alto riesgo de cerrar mañana. Entonces, si yo hago el esfuerzo de homologar tu producto, de meterte en mi pool de proveedores, joder, macho, no me falles. Al final hay un compromiso y ellos también dan un salto de fe. Es decir, están cambiando un proveedor que a lo mejor llevan trabajando 25 años por una empresa que nació hace 3. ¿Y cómo te eligen a ti? O sea... Por ser pesado. El primer cliente, ¿cómo dice con AgroSingularity le pido 2 toneladas? El primer cliente fue necesidad pura y dura. No encontraba, no tenía contenedores en los puertos de Shanghái y Taiwán parados. No por llegaba, contexto COVID en este caso. Por contexto COVID. Vale. Los clientes que han llegado en contexto no COVID han sido básicamente porque han visto en la compañía soluciones a algo que tenían problemas. Es decir, sois una compañía que cumple 3 cosas. 1, abogáis por la economía circular. Me certificáis la huella de carbono de los ingredientes, por lo tanto, de una manera yo me podría descontar esas emisiones de las mías, de fábrica. Tercero, tenéis una cadena de suministro corta, es decir, no tengo que hacer un pedido a Asia que espera 40 días en que llegue, 11 días, 12 días, cambio euro-dólar, etc. Estáis aquí al lado y yo puedo regular con vosotros mi nivel de inventario de materias primas en fábrica, ¿no? Es decir, compañías que estén ya muy maduras en medición de huella de carbono van a ser un cliente mucho más proclive a contrataros porque les facilitáis ese proceso. Se ¿no? supone que todas están en ese camino. Se supone. Que los grandes fabricantes tienen el compromiso de reducciones de emisiones en el protocolo de Kioto y de los acuerdos de París. Hay empresas que desde la RSC están haciendo muchísimo esfuerzo pues, para evaluar la cadena de suministro, ver dónde pueden acortar procesos para minorar la huella de carbono, y hay otras que bueno, pues han subido al carro de la economía circular, etc., y seguramente llegarán a creérselo, pero de momento es intentos de acercarse a este ecosistema. ¿Cómo evalúas tú justo eso, el ecosistema? ¿Entienden el problema? ¿Entienden la solución que aportáis o todavía es una necesidad de tercer grado que no...? Nosotros los interlocutores son 3 generalmente. Tú puedes hablar con la gente de marketing y comercial y ven en vosotros, o sea, ven en nosotros un activo, un asset, de cara a comunicar al consumidor, oye, estamos trabajando con proveedores de kilómetro cero, de economía circular, es decir, un mensaje potente de cara al consumidor. Trabajamos sobre todo con el área de I+D. Al final el área de I+D es quien te valida, quien te integra en el producto que ellos tienen, quien hace las pruebas en la planta piloto, y luego llegas a los señores de compras. Los señores de compras es un departamento que no genera beneficios, tiene que generar ahorros. Por lo tanto, tu producto
no me puede romper el escandallo. Un centro de costes. Es un centro de costes y no me puede romper el escandallo. Por muy bonitos que seáis, la historia sea fenomenal, pero esto es un número. Y ese número a mí no se me tiene que romper, porque entonces todo se va de madre realmente, ¿no? Entonces nosotros, aunque somos un pelín más caros que estos asiáticos, como no le estás subiendo los costes de transporte, no le estás haciendo cambio euro-dólar, etc., al final si lo pones todo en la misma Excel, Queda en paridad un poco. queda más o menos en paridad. Vale. O si hay una diferencia son de céntimos, pero que son asumibles todavía por el cliente, ¿no? Y en un negocio de márgenes tan bajos y con una inversión tan grande en innovación, ¿cuál es la perspectiva del break-even? ¿Dónde? ¿Quién te ha dicho que hay márgenes bajos? Tienes una commodity, ¿no? Teníamos una commodity, pero esa commodity ya te dejaba un 15 o 20% de margen. Es decir, Vale. Y nosotros, nuestro modelo de producción, como nacimos, es un modelo que diseñamos el proceso de producción, pero fuimos a terceros a que lo hicieran. Le dijimos, oye, esto no tienes que hacer así, esto así, ¿no? Entonces, con eso, que tienes costes logísticos de punto a punto, que estás pagando márgenes comerciales a estos proveedores, aún así mantenemos un 15 o un 20% de margen. Si eso tú te lo llevas a un proceso continuo, todo bajo todo el mismo techo, en un proceso de escala, los márgenes de los fabricantes de ingredientes, de Specialty Food Ingredient, que es como se llama la categoría, son márgenes grandes. Tú miras las EBITDA de las compañías, evolución o ratio versus ventas y tal, y están en torno de los 40, 50, 60. 40% de EBITDA. 40, 60, una cosa así. ¿De verdad? Y vosotros tenéis la fábrica, o sea, no tenéis la fábrica, ¿no? Todavía, no es vuestra. Tenéis un proveedor que os hace cuatro proveedores. 4 proveedores que os hacen la producción de estas fibras y de estos subproductos, ¿no? Uh-huh. Vale. ¿Y tenéis planes de empezar una planta vosotros e interiorizar esto, o vuestro plan es seguir con crecimiento e intentar reducir el CAPEX? A ver, la idea de la compañía, si me hubieras preguntado esta pregunta el año pasado, te hubiera dicho, oye, podemos esperar, podemos aguantar 2 o 3 años, consolidemos el modelo de cliente, de producto, tengamos esa base de facturación y controlado bien los procesos y ya damos el salto. Con lo que pasó todo el año pasado de subida de costes, energía, que todo subió de una manera brutal, nos dimos cuenta de que éramos muy frágiles a este tipo de eventos. Un cisne negro de este tipo nos podía volver a hundir. El año pasado nos hundió porque nos pilló con recursos, con financiación, etc. Y pudimos consumir esa financiación en aguantar el tirón. Porque había 2 opciones. O le decía a mi cliente, te tengo que subir el precio, y mi cliente me decía, no, porque yo tampoco puedo subirlo y tienes que aguantar. O te digo, pues no te sirvo. Entonces, todo el trabajo de desarrollo de producto, de desarrollo de cliente, lo ibas a tirar a la basura, porque aquí cuesta mucho entrar y si lo haces bien cuesta mucho salir. Pero como lo hagas mal, te van a alargar y no te van a volver a abrir la puerta, ¿no? Realmente. Entonces, ¿qué inflación ha tenido en este periodo, más o menos, la industria? pues depende del área. Por ejemplo, en energía ha habido subidas de costes del 60%. El 17% en packaging, o sea, packaging reciclado de cartón y tal. Palets reciclados de madera han pasado de valer 5 euros a valer 15 euros el palet. O sea, el coste de combustible de la logística, pues el año pasado el kilómetro estaría en 1,20 el kilómetro de coste y ahora estaba en 1,80, 1,90. Es decir, Vuestro precio ha subido desde el 2019. nuestro precio ha subido un 40%. De hecho, nosotros en enero cumplimos el objetivo de facturación que nos habíamos planteado y encima hicimos EBITDA positivo. Ni tan malos éramos el año pasado, ni tan buenos éramos este. Simplemente ha habido un ajuste, han bajado los costes un poco. Nosotros hemos podido aplicar todas las subidas de precio que estaban planificadas para el año pasado y todo ha conjugado otra vez en que, oye, la compañía tiene un propósito y se puede llevar a cabo. Has mencionado el tema del packaging. Una pregunta rápida. ¿Cómo se empaqueta esto? ¿En qué formato? ¿Es plástico? ¿Es...? Nuestro packaging es industrial. Tenemos 2 tipos de formato, lo que es el formato Big Bag, que es una bolsa enorme de 400 kilos, básicamente, y luego tenemos el formato industrial, que es como un saco de 20 kilos de cemento. O sea, la gente tiene en la cabeza el saco de yeso de cemento, pues algo parecido, 3 capas de papel reciclado y con un plástico que protege el producto, que es un producto, es un polímero. No existe versión reciclada. Hemos preguntado a todos los fabricantes del planeta y para esos formatos grandes, para que soporte el peso y el transporte, no existe todavía un análogo en reciclado realmente. ¿Se recicla circularmente el envase o es un desecho del proceso? Es un desecho del proceso. Luego el cliente lo desecha. Ellos lo tiran al contenedor de plástico, pero es el plástico que no se puede reciclar. Que no sé si la gente sabe que no todo el plástico se puede reciclar. Pues ese es el tipo de plástico que todavía no se puede reciclar.
realmente. Es una iba a decir una jodienda, es una A, pero oye, que nosotros no podemos hacer más. Es decir, lo que tiene la industria a día de hoy en esos formatos y trabajamos con lo que Además, yo creo que hay un tema, ¿no?, en las startups que trabajan en sostenibilidad que parece que hasta se os exige más en las partes en las que a lo mejor todavía no hay una solución técnica, ¿no? Que se te señala por utilizar plástico cuando es la norma de la industria Es que no y hay estás más. contribuyendo en muchos otros frentes. Es que no hay más, es decir, nosotros hacemos todo el aprovisionamiento en 50 kilómetros, por lo tanto la huella logística de aprovisionamiento es mínima. La oficina se puso en un sitio concreto de la ciudad de Murcia que más o menos casi todo el mundo puede ir a pie a la oficina y no tiene que usar transporte ni público ni privado, salvo yo que vivo a 50 kilómetros, eso me ayuda a compensar todo lo de los demás. Trabajamos con materiales, lo que es nuestra cadena de valor de insumos, todos son, pues los palots donde va la mercancía, la materia prima, pues son de reciclado, el saco de papel es de 3 capas y es reciclado, y llegamos hasta donde llegamos, macho, es decir, más no podemos hacer. De hecho, nosotros hacemos todos los años un análisis de la huella de ciclo de vida de producto, donde sumamos hasta grado 3, es decir, hasta el transporte nosotros hacemos, etc. Y nos sale todavía que somos una compañía net cero, es decir, somos cero... Net positive. Net positive, realmente. Somos 0 emisiones. Y esto lo hacéis con un partner. Lo hacemos con un tercero de confianza, realmente. No nos atrevemos nosotros a levantar y decir, yo soy guay hoy y hoy lo esto, hace un tercero. Por explicarlo, entiendo que son estimaciones a partir de datos propios de producción. Nosotros lo bueno que tenemos es que tenemos la trazabilidad alimentaria, es decir, de dónde viene el origen de la materia prima hasta dónde llega el cliente, y luego por detrás la trazabilidad contable, todas las facturas que se generan, albaranes, etc. Entonces, a través de esa trazabilidad contable nosotros podemos aplicarle la huella de cada uno de ellos. Por ejemplo, la flota de transportes que nosotros usamos para materias primas tiene certificación Euro 6. Algunos de los camiones ya se mueven con gas. Luego medimos las horas de campo que utilizan los tractores para hacer la poscosecha, etc. Es decir, toda la información que nos puedan dar nuestros proveedores y todo lo que hacemos nosotros lo metemos en la misma ecuación. ¿Y tiene beneficios hoy en día ser una compañía net positive a nivel fiscal, subvenciones, acceso? Nada. Nada, cero. Dicen que la banca tiene préstamos verdes, pero yo todavía no los he visto. Se supone que tienes intereses más bajos. Todavía no los he visto. Pero bueno, nosotros lo hacemos porque creemos en lo que hacemos. Realmente nosotros somos una compañía que en su fundación, en los estatutos, pone que la misión, el propósito de la compañía es crear un impacto positivo en el medio ambiente a través de la alimentación. Estamos en proceso de certificación como compañía B Corp, que es un poquito más, ¿no? Es decir, me estoy certificando sin necesidad para decir que soy responsable con mis proveedores, mi equipo, mis clientes, toda mi cadena de valor, ¿no? ¿Y por qué tanto interés en certificarte? O sea, ¿te da alguna ventaja competitiva en el mercado o es solamente para ilustrarlo en la página web? O sea, ¿por qué tanto áreas de compras, ¿no?, que te lo exijan incluso? Justo. A ver, si eres una empresa registrada según qué estándares, a la hora de homologarte como fabricante o como proveedor, es mucho más ágil y mucho más rápido. Pues hay un tercero de confianza que está diciendo que lo que tú estás diciendo está bien hecho y te va a seguir todos los años, ¿no? Luego hay una parte de que nosotros no lo creemos. Es decir, yo cuando voy a un cliente y le cuento la historia de la alcachofa que viene de aquí, que tal no sé cuánto, el tío te puede decir, sí, pero a lo mejor tienes un campo delante de casa y lo estás haciendo allí y no hay como un tercero que te diga que eso es así, ¿no? Realmente. Entonces, sí y no, lo hacemos porque no lo creemos, sinceramente, y se lo queremos demostrar al mundo que lo que estamos haciendo tiene un impacto positivo y lo medimos realmente. Y dos, oye, los clientes cada vez son más, en España cada vez van cogiendo más el hilo ¿no? Son más comprensivos, van cogiendo más el hilo de lo que es la economía circular y la sostenibilidad, pero en Europa esto ya lleva 20 años funcionando y tú hablas con un cliente en Noruega y tú le dices, oye, tengo pendiente la 14.040 de análisis de ciclo de vida, oye, tengo tal, y el tío está súper confortable de trabajar contigo. ¿Las certificaciones son europeas, mundiales, a nivel España, depende? Hay de todo. Una ISO mundial, está reconocida a nivel mundial. Una B Corp, ya algo realmente global, ¿no? Una ¿Y viene alguien en la fábrica o en el momento y te hace como una auditoría? Hay auditorías programadas y hay otras sorpresas, que te llama el auditor media hora antes y oye, que estoy en media hora allí. Y te pilla con los calzones bajados y ostras. A cambiar todo. A cambiar todos los papeles, sácalo. No, vale, nosotros hacemos ese trabajo día a día. Realmente tenemos una persona que es Fran, en el Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria, que alimenta todo ese trabajo durante todo el año, realmente.
Bueno, más allá de lo que digan las certificaciones, hemos bichado un poco la web, que de hecho ahora me corriges los datos si es que seguro que están actualizados, pero 16.000 toneladas de gases de efecto invernadero en equivalente ahorradas, que esto, por hacernos una idea, equivale casi a 240 aviones volando durante todo un año. Sí, más o menos. Y 3.700 toneladas de alimentos salvados, que esto es lo que comen 5.000 personas en un año. Más o menos. Esto es increíble. Hay gente que hace más y nosotros aspiramos a hacer más. Esos son datos acumulados desde la fundación de la compañía, desde que se produjo el primer kilo. Son cantidades acumulativas. Realmente queremos demostrar al mundo de que cuando compran un producto de AgroSingularity, en la factura, además le llega, oye, por esta factura con esta cantidad, este ha sido tu impacto. Has salvado tantas toneladas de alimentos y tantas toneladas de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces es algo que nosotros medimos de manera sí o sí. De hecho, en la compañía tenemos socios que son fondos de inversión de impacto social o medioambiental y tenemos aplicada lo que se llama una teoría del cambio, que es como la compañía impacta en el mundo en el largo plazo, los objetivos, etc. Y estos son 3 drivers que nos hacen ver si el negocio funciona o no funciona. Si el negocio, porque las compañías... ¿Son vuestras 3 métricas clave? Principales. Sí, de impacto. más que EBITDA, margen... ¿Por qué? Si yo genero más impacto positivo, es decir, si fabrico más ingredientes y genero un impacto positivo en la reducción de CO2, eso quiere decir que mi revenue está incrementándose. Claro, pero si tienes en el caso de que pongas tu planta y tengas un CAPEX importante, ahí tendrás que rentabilizar la inversión de alguna forma, ¿no? Entonces, sigue siendo tan importante la parte de métricas medioambientales. Absolutamente. Vale. Y que una cosa no va en contra de la otra, ¿no? Si creces en toneladas Las verdaderas ahorradas... compañías de impacto, o sea, social o medioambiental, son aquellas que su impacto está ligado a su modelo financiero. ¿Y si eso? yo crezco como compañía en revenue, margen, EBITDA, mi impacto se amplifica. Claro. ¿Y eso cómo lo ve el inversor? ¿Entiende esto o él al final lo que quiere son métricas financieras y le da un poco más igual todo este impacto? Hay inversores de toda tipología. Hay inversores que son más del espectro financiero, números, margen, EBITDA, rotación, etc. Hay otros inversores que además de eso miden cómo eso se transforma en algo positivo. Es decir, me parece muy bien tu revenue, me parece muy bien tu margen, pero esto qué impacto positivo está teniendo en el mundo, ¿no? Y se evalúa las dos partes. ¿Y ves un cambio en el sector que está yendo transicionando hacia allí? ¿O ves que hay ciertos venture capitals que están más enfocados en impacto, pero los otros más tradicionales, siguen en lo mismo? Bueno, buena pregunta. Si lo miramos desde la óptica del foodtech en España, es un vertical que tiene 5 o 6 años, o 7, no tiene mucho más, ¿no? El food, pues al final es un área donde se puede crear un impacto positivo a nivel tanto de impacto social como de impacto medioambiental. Claro. Los Too Good To Go, los Fénix, los Nada Sin Su Ración Diaria, nosotros... Es decir, hay un ecosistema que puede crear un impacto positivo, ¿no? Luego hay otra serie de startups más enfocadas, a lo mejor esto que viene más del hub de Barcelona, más SaaS, B2B, etc., que a lo mejor sí ciertos SaaS pueden tener un impacto positivo, pero no están pensadas. Un Factorial no está pensada para crear un impacto positivo en el mundo. Es decir, nosotros como compañía nacemos con el propósito de crear un impacto positivo. Y todo lo que nos aleje de ese modelo lo descartamos. Es decir, para mí podría ser mucho más eficiente alquilar 500 hectáreas para cultivar alcachofa, recogerla, hacer mi ingrediente y venderlo. Seguramente, pero eso es lo que ya hace la industria. ¿Y cómo es esto, no? O sea, ¿cómo es competir en este contexto que tú... Claro, tú eres un poco un Nemo, ¿no? Que estás compitiendo con tiburones. Entonces, ¿cómo es este reto? Sobre todo entiendo que hay mucho greenwashing en la industria. No sé si lo habéis podido... No me voy a meter ahí porque es que me cuesta muchísimo saber si es sí o es no. Es decir, lo hacen muy bien. Si es verdad que hacen greenwashing, es que lo hacen muy bien. Realmente, luego hay palabredurías, hay ves artículos de opinión no contrastada, pero no me voy a meter ahí. Pero cuesta diferenciarse porque ahora mismo es como el tema que está en boca, ¿no? O sea, todo el mundo lo comenta, pero... Hace 2 años nos fijábamos en todo lo que hacía todo el mundo. Mira lo que ha hecho esto y esto. Oh, mira tal. Y desde hace 2 años dijimos, oye, vamos a nuestro negocio. Porque nosotros nos movemos en un mercado muy grande. Es decir, en la categoría de producto donde estamos nosotros se llama Specialty Food Ingredient. Es una categoría que 2028 aproximadamente llegará a una cifra de negocio de unos 196.000 millones de dólares. Anuales. Globales. Y donde hay grandes operadores, una treintena de compañías muy grandes que facturan decenas de miles de millones de dólares.
Y las oportunidades que hay, los huecos que ellos dejan en el mercado son tan grandes que yo ni me preocupo de lo demás. O sea, yo me preocupo de mi propósito como compañía es inquebrantable y con ese propósito quiero llegar a mi cliente con la mejor calidad de producto que le solucione un problema. ¿Y dirías hacerlo que en escala. es distinto emprender con un propósito tan troncal a emprender como se ha hecho toda la vida? Es decir, ¿es más difícil emprender en el ámbito de la sostenibilidad? Ostras, a nivel personal, alguien me habrá escuchado esta historia, pero mi hijo antes de empezar AgroSingularity no sabía a qué me dedicaba. Es decir, le preguntaban qué hacía mi padre, que trabajaba en el astillero, y decían, pues el abuelo fabrica barcos y mi mujer es enfermera. Y dice, ¿la mamá qué hace? Pues cura nenes. Y el papá dice, trabaja. Pero ahora entiende lo que hago. Para mí es un propósito de la leche de poderoso, ¿no? Realmente. ¿Y se vive dentro de la compañía, en los empleados, a nivel recruiting? ¿Ves como un...? Nosotros lo notamos mucho, ¿no? Que cada vez pues, ven más proyectos de sostenibilidad, trabajar más en ese ámbito. ¿Notas como un caldo de cultivo en...? A ver, tenemos un equipo que para mí es de lo mejor, realmente. No porque sean el equipo de AgroSanidad, sino porque son gente que son brillantes individualmente y luego como colectivo funcionan muy bien. Y yo creo que la parte del secreto ha sido el que el proyecto en sí es bonito. O sea, ya que tengo que trabajar 10 horas al día, 8 horas al día, ostras, hacerlo en algo que crea un impacto positivo, que puede ser transformador, etc., a la gente le llena. Y nosotros transmitimos, ¿no?, esa ilusión por hacer las cosas, como todo, ¿eh?, que esto es muy frágil, que se puede romper enseguida, y la gente, aun teniendo toda esa información, acepta el reto de sumarse a esto, ¿no? Realmente. ¿Y cuál es un poco vuestro objetivo o vuestra estrella polar en un futuro? ¿Qué os gustaría conseguir como AgroSingularity? ¿Os gustaría estar, por ejemplo, solo en el mercado español o os gustaría internacionalizarse? Eso también, los años del COVID, post-COVID, nos enfocó otra vez. Es decir, el mundo es global y claro, un ingrediente seco que dura 2 años, esto viaja muy bien a todo el mundo. Joder, macho, el mundo es muy grande y cuesta mucho dinero llegar a todo el mundo. Nosotros el año pasado hicimos varias pruebas de exportación a Estados Unidos, salieron mal, el euro disparado contra el dólar, los precios de los fletes disparados, huelga de transportes en los puertos sobre todo principales de Houston y Chicago en Estados Unidos. Dijo, mira, Europa es muy grande, Europa va todo por carretera en camiones y enfoquémonos. Y dentro de Europa nos hemos puesto el objetivo de ser, obviamente, el número 1 en esta categoría de productos en España y Portugal, y luego amplificar a Italia y Francia. Y de manera reactiva tenemos clientes en países como Eslovenia, Bélgica, Holanda, clientes pequeñitos que te empiezan a conocer y nosotros no le decimos que no, oye, pues si encaja todo, nosotros te... ¿Hay un radio máximo al que puedas transportar? Porque ya más de eso no tendría sentido por una cuestión de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿o no se contempla? No lo hemos mirado ahí, porque como ahora mismo lo hacemos todo por carretera en grupaje, el grupaje es difícil de medir la huella, porque no viajas solo tu mercancía, viajas con más mercancía. ¿Y cuánto representa tu mercancía en la carga total? No lo sabes. Entonces es difícil, pero entendemos que es mucho más eficiente que mandar un contenedor de aquí a Estados Unidos, que va en un barco, etc., 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 ¿no? Pero por eso nos fijamos en el mercado europeo, que para nosotros, oye, pues tiene todo el sentido del mundo a día de hoy. De hecho, venía hablando con nuestro Head of Sales, Álvaro, porque hablábamos de Estados Unidos, las ferias que hay allí, vamos para allá. Y yo, tío, piensa, respira 2 minutos, vamos a centrarnos. Realmente, porque hace 2 días que dijimos, vamos a centrarnos, no nos centremos hoy. Realmente, yo creo que lo más difícil para un emprendedor, da igual el sector, es cuando ves la oportunidad comercial y estás canino y estás al principio, te tiras a por ella y a lo mejor no es la mejor oportunidad comercial. Lo que necesitas un poco más de foco, ¿no? Un poco más de foco, un poco más de paciencia. Pero claro, vivimos en un mundo de la presión constante, ¿no? Si no tengo inversión porque tengo que generar revenue para poder vivir, si tengo inversión tengo que demostrar que hay crecimiento, crecer. Ahora los inversores están pensando más en modelos de private equity, ¿no? Hoy hemos pasado de un hipercrecimiento vitaminado por dinero de los últimos 3 años a, oye, con todo este crecimiento y todo este dinero, ¿cómo podemos hacer cosas de valor, ¿no? El modelo value, ¿no? Generar rentabilidad, break-even. Es decir, hay inversores que ya te preguntan, oye, ¿tú me podrías pagar dividendos? Y, hostia, esto es nuevo para mí. O sea, están más confortables invirtiendo en carteras de empresas que a lo mejor ya en su plazo de salida no son 7 años, 10, 15 a lo mejor, pero que puedan pagarle plusvalías todos los años. Es una manera de generar retornos también para sus LP, ¿no? Para sus inversores del fondo. Estamos llegando ya al final. Queríamos preguntarte dónde ves AgroSingularity de aquí 10 años.
Pues básicamente espero que haciendo lo mismo que estamos haciendo a día de hoy, pero con mayor eficiencia y mayor escala. AgroSingularity no es una compañía que necesite miles de clientes realmente. Es una compañía que con unos cientos de clientes es una compañía que puede llegar a 2 cifras, a decenas de millones de facturación realmente, y sin necesidad de apretar el modelo, porque el modelo ya contempla unos márgenes grandes, de generar unos retornos de inversión importantes, ¿no? Una EBITDA importante tanto para nosotros como fundadores como para nuestros socios financieros. El día de mañana, pues si hemos hecho bien las cosas, seguramente pues es un mercado muy líquido, donde hay muchas operaciones de M&A, alguien vendrá a llamar a la puerta, nos parecerá bien, nos parecerá mal, pero el final de la compañía, inherentemente, a no ser que queramos quedarnos en modo pyme grande, por decirlo de una manera, y queramos ir a más al mundo, pues tengamos que negociar ciertos take-off con partners industriales o clientes industriales muchísimo más grandes que nosotros y que nos permitan amplificar el propósito de la compañía a nivel global. Claro. Pero vamos, que no me preocupa, no sé lo que voy a hacer mañana, o sea que... Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido vosotros, súper interesante. Muy inspiradora la historia, la verdad. No sé si ha sido muy errático y la gente se ha enterado de lo que hacemos, pero... Yo creo que sí, yo me he enterado, entonces Sí, espero sí. que Yo todos también, que hayamos soy el enterado. bastoncito de la clase, entonces entiendo que lo oyente también. Pues lo dicho, muchas gracias. A vosotros por la invitación.